Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias a Daniel capítulo 9. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 9. Esteban se ha tomado un tiempo para pasar tiempo con su esposa y hace unas semanas me hizo la invitación y anoche me empecé a reír solo y me dice mi esposa, ¿por qué te estás riendo? Le digo, ¿sabes qué? Porque apenas le estoy agarrando el mensaje de Esteban que me mandó hace unas semanas. Hace una semana me mandó un mensaje y me dice, mi hijo, ¿puedes predicar? Y le dije, ¿sobre qué? Porque yo después del capítulo 6 de Daniel no me gusta predicar, porque me pone muy complejo. Y me dice, usted no preocupe la palabra de Dios, usted nomás predique, ¿sí o no? Le dije, sí. Y ya me dijo el capítulo y me puso una sonrisa, gózate, mijo. Y ayer yo andaba batallando tanto con él, bueno, a través de las últimas semanas, pero ayer dije, ya sé por qué me lo mandó. Pero ciertamente ha sido una bendición este pasaje. Hemos estado compartiendo, predicando a través de Daniel. Daniel tiene 12 capítulos, los primeros 6 son muy cronológicos, es decir, que van en orden, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De cierta manera hay muchas brechas, hay muchas pausas dentro del medio. Por ejemplo, como el capítulo 4 al 5, está Nabucodonosor y luego está Belsasar. Hay varios reinados entre medio de ellos, hay varias polémicas políticas que están sucediendo, pero en sí del 1 al 6 va en orden. El 7 y el 8, lo que habíamos visto las últimas 2 semanas, la visión de las 4 bestias, la visión del macho cabrío con el cimarrón, esas son en los años de Belsasar. Y en el final del capítulo 5, si acordamos bien, Belsasar es asesinado porque anda profanando las cosas del Señor, es de blasfemo, y el Señor trata con él de una manera muy, muy fuerte, y entra ya al imperio medio persa. Entonces, el capítulo 6 y el capítulo 9 están en la misma orden. Se pudiera decir que el 7 y el 8 caben como entre el 4 y el 5. Y ahora ese capítulo 9 cabe en el capítulo 6. Incluso se pudiera decir que el mismo año que Daniel es lanzado al foso de leones, es el mismo año de esta visión tan grande al final y de esta oración que vamos a desglosar y pasar tiempo en ella. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Qué fue primero? No se sabe muy bien si primero fue este evento y luego lo que vimos en el foso de los leones, o si primero pasó los fosos de los leones y después esto. El día de hoy vamos a ver una oración muy, muy bonita, documentada de parte de Daniel, y algunos teólogos dicen que es muy posible que cuando Daniel fue encontrado en el acto de oración, que era la violación que habían decretado, ¿se acuerdan? En el capítulo 6, que es muy posible que era en los tiempos que estaba haciendo esta oración. Pero no lo podemos verificar, pero sabemos que sí es dentro del mismo año. Vamos, le voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas, teléfono o si es impreso. Vamos a estar, la verdad, casi versículo por versículo, tratando de desglosar este pasaje. Es un pasaje muy bonito. Una de las cosas de Daniel es una historia muy hermosa en que vemos la provisión de Dios, pero es una historia muy triste, en la que un pueblo está pagando los pecados de sus padres, de sus reyes, de sus antepasados por 70 años. Y eso es triste porque cuando vemos la historia de Israel, ¿de dónde lo sacó el Señor? De esclavitud. ¿Y dónde terminaron? En esclavitud. Y así no es el asunto, así no debe de ser. Pero una de las cosas que vemos es que Dios sí trata con su pueblo, el pueblo de Israel, y como pueblo cristiano de Él, Dios también trata con nosotros, por amor a su nombre. Vamos a leer en el versículo 1, capítulo 9. Dice, en el año primero de Darío, yo estoy en la versión, la Biblia de las Américas, por si de pronto no hay coincidencia en algunas cosas. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, dice, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. ¿Se acuerdan la visión del capítulo 2, en el que tenían que adivinar el sueño de Nabucodonosor y luego interpretarlo? Y lo hizo Daniel. Había una estatua de 4 piedras preciosas, se pueden decir, era de bronce, de oro, de plata y de hierro. Y la primera, el bronce, representaba el imperio babilónico. Pero ese imperio llegó a un final, al final del capítulo 5, cuando Belsasar fue asesinado, y luego entró ¿quién? Darío, el medo persa. Entonces, se está poco a poco llevando a cabo las profecías en la misma vida de Daniel. En su mismo timeline, como se diría, él lo está viendo llegar a fruto las profecías. Número 2, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor
que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Qué es una desolación? Una desolación es una destrucción, es un aislamiento, es estar en bancarrota de algún tipo. Y esto fue lo que Jeremías le profetizaba al pueblo a través de su ministerio. También Isaías le informaba al pueblo. Varios profetas le informaban a Judá de que se tornaran, porque si no, Dios iba a tratar con ellos. Y a lo que Daniel está leyendo aquí, Daniel está leyendo el capítulo 25 de Jeremías. Del versículo 1 al 12, son muy bonitos los versículos, pero específicamente en el 11 al 12, el Señor le habla a Jeremías y le da palabra y le dice, ¿sabes qué? Va a venir Nabucodonosor, lo va a arrojar, lo va a destruir completamente en una desolación plena, 70 años. Pero no te preocupes, yo voy a tratar con el rey de Babilonia y su gente. Y eso lo vimos al final del capítulo 5. Y muy interesante que Jeremías no dice que va a tratar con Nabucodonosor, sino con el rey de Babilonia. ¿Quién era el rey de Babilonia cuando el Señor trató con Babilonia? Pues Belsasar. Lo vimos en el capítulo 5 al final. Entonces, a estas alturas Daniel ya tiene unos 80 años. Viendo la cronología de los libros y viendo los reinados de los reyes. Por eso ellos documentan específicamente en qué año de cada rey estaban. Para darnos un sabor al tiempo en que están, para darnos una noción del tiempo. Entonces, a este tiempo Daniel ya tiene unos 80 y cuboles años. Se conoce de que Daniel se vino en la primera deportación en el año 605, pero acuérdense que en la primera deportación eran tiempos antiguos, no podíamos poner a todas las personas en un avión, una buseta. Tomaba años de transportar a las personas de una tierra a otra, a través de caballo, carretas, a pie, muchas cosas. Entonces, en la primera deportación, Daniel fue traído en el año 605, en la primera vez que Nabucodonosor invadió Judá. Entonces, en ese tiempo, él tenía 15 años más o menos. Ya ahorita él tiene como 80 años, más de 65 años han pasado. Y la profecía de Jeremías es de que al final del reino babilonio el Señor lo va a soltar. Y ya llegó ese final, de cierta manera, y todavía no están libres. Entonces Daniel sabe que el tiempo ya está cerca. Y eso, la promesa del Señor a su pueblo, es lo que inspira, es lo que provoca esta oración. Y la oración que vamos a ver de Daniel es una oración muy especial. Primero que nada porque tiene algunas pautas, tiene algunos patrones, tiene algunas indicaciones bien poderosas que creo que si las aprendemos nos haría mejores oradores. Por eso incluso el título de esta predicación es Orando con Fuego. Es orar con poder, pero de la manera como la Biblia nos enseña, con los patrones bíblicos, con los patrones prácticos de la Escritura. Y eso me llega al primer punto. Y cuando oramos con fuego cuando está basada en la Escritura. Se vale orar de cualquier manera. Se puede, Señor Padre, ayúdame con esta situación. Claro, tenemos esa relación con el Padre. Pero también es muy especial cuando podemos orar en el contexto de algo bíblico. Cuando leemos algo y en respuesta a la lectura, respuesta a una promesa, algo decretado, algo profetizado, algo escrito, algo documentado de parte de Dios, que podamos orar, eso lo hace bien poderoso. Y me llama mucho la atención porque Daniel era muy habilidoso, era muy inteligente, tenía muchas facultades, él podía interpretar sueños, podía sacar significado de cosas muy profundas, sobrenaturales. Y sin embargo, él no se apoyó de eso para medio entender los 70 años, sino primero consultó la palabra de Dios y se dedicó en oración al Señor. Incluso hay algo que decimos muy a menudo y tiene que ver con el contexto de la oración. Y yo soy culpable, se los admito. Y sé que muchos de nosotros somos culpables, pero si no somos cuidadosos como pueblo de Dios, debilitamos el poder de la oración. Aquí le va. Solemos decir mucho, pues no queda más que orar. ¿Qué pasó con la situación financiera? No, pues tratamos de sacar un préstamo, tratamos de esto, pues ya entregamos todo el papeleo, no nos han dicho nada, pues no queda más que orar. ¿Qué pasó con aquella situación de tu tío que estaba enfermo? No, pues ya le hicieron laboratorios esto y no saben, y pues no queda más que orar. Yo sé que la intención de nuestro corazón es que creemos que hay poder en la oración, pero si no nos damos cuenta, la implicación de esa expresión es que exhaustamos todo lo demás, todos nuestros recursos humanos, nuestra sabiduría, el consejo secular, el consejo profesional, la medicina, la ciencia, la influencia, las conexiones, el dinero, todos los recursos que están a nuestra mano, lo hemos usado todos y como nada nos dio, no queda más que orar. Cuando la oración debe de ser la primera respuesta de un creyente, cuando estamos en tiempo de duda, de pregunta, de ansiedad, Señor,
háblame. Eso es lo que Daniel hace. Y vamos a ver la oración de Daniel. Aquí vamos, abróchense el cinturón. Se me sigue moviendo aquí, discúlpenme, está bueno el vientecito. Cuando oramos con fuego es una oración que está basada en la Escritura. Y aquí vamos al siguiente punto. Oramos con fuego cuando adoramos. Incluso el Señor Jesucristo nos da un patrón a seguir en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una adoración, eres santo, eres apartado, eres diferente. Versículo 3 en Daniel capítulo 9. Volví mi rostro al Señor, a Dios el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Cilicio era un vestuario que usaban los profetas en tiempos de angustia. Está hecho como una gamuza de chivos, bien incómoda. Y cenizas, en los tiempos antiguos la gente se ponía ceniza en la cara o se sentaban sobre ellas como algo de humillación, de estar contritos, de estar plenamente delante de la presencia del Señor en una situación muy, muy necesitada. Y oré al Señor, dice, mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarde el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. La adoración es el reconocimiento a la persona del Señor. ¿Quién es Dios? Un Dios que es grande, que es temible. Y cuando Él lo adoramos de esa manera, es de que le damos su lugar a Él, es de que somos claros en la posición de quién Él es delante de nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso, queda claro quiénes somos nosotros delante de Él. Y si Él es grande, yo soy bien pequeño. Y si Él es temible, yo simplemente soy mortal. Y es bien importante cuando nos acercamos en oración. Y Daniel, ¿qué mejor que Daniel, que es reconocido por un ministerio amplio de oración? Es reconocido, incluso casi lo mataban en el foso de los leones, pero Dios lo protegió. ¿Por qué razón? Por oración. Porque nos iba a negar a pasar tiempo con el Señor. Cuando se puso la situación muy difícil en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor andaba con su asunto de que quería que alguien le adivinara el sueño, estaba pidiendo algo imposible. ¿Qué hace Daniel? Agarra a sus 3 amigos y le dice, ¿sabes qué? Vamos a orar y vamos a buscar al Señor, que Él nos hable. Esa es la respuesta de una persona que quiere hacer la voluntad del Señor. Eso es orar con fuego. Es primero orar y adorarlo a Él. Y al adorarlo a Él, al reconocerle a Él, darle su lugar a Él, nos hace conciencia de quiénes somos nosotros delante de Él. Y los siguientes versículos, esos no son muy alienteadores, pero vamos a aprender algo de ellos. Algo que me gusta mucho en el versículo 4 dice, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto. ¿Qué pacto? El pacto que hizo con Abraham. Que iba a ser una nación, que iba a tener herencia, que iba a tener algo especial de parte de Dios. Y lo interesante es que Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, que es hoy en día Babilonia. Que hoy en día sería como algo en Irak, en el Medio Oriente. Entonces saca a Dios a un hombre de una tierra para darle una nación, para darle una simiente, darle un legado, para traer la promesa que es Jesucristo a través de los años. Y ese mismo pueblo, por su desobediencia, termina a manos de ese mismo pueblo pagano. De ironía de las cosas, pero Dios es un Dios de pacto. Y una de las cosas que vamos a ver es, aunque Dios es un Dios de pacto, sí cumple sus promesas, pero a veces hay algunos desvíos. Y eso es porque Dios trata con su pueblo. ¿Qué me refiero a desvíos? A veces vamos en la carretera y hay construcción y dice detour. ¿Nunca he visto detour? ¿Así? Detour. Es que hay un desvío. Pero vamos a llegar, porque el Señor cumple sus promesas. Pero a veces el Señor también trata con nosotros. A veces son cosas que pasan de la influencia de la vida, de Satanás, pero también a veces son cosas que Dios trata con nosotros. Y en este aspecto, en esta historia, en este relato, Él está tratando con el pueblo de Israel. El versículo 5 en adelante me gustaría decir que oramos con fuego cuando confesamos nuestros pecados. Oramos con fuego cuando está basada en la Escritura, cuando adoramos y cuando confesamos nuestros pecados. Y del 5 al 14 vamos a ver una confesión bien interesante, porque no es una confesión solamente personal, sino es personal y colectiva. Y es más, se la quiero leer. El versículo 5 nos da 6 aspectos de eso. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, como Isaías, como Jeremías, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes
En 2 capítulo 36, apúntenlo, 2 36, hay un listado de reyes que nomás no saben cómo pervertir más las cosas del Señor. Y están de declinación, están de pique, van bajo en su reinado ya, y aún así no se tornan delante de Dios. Incluso en el idioma original dice que no saben cómo pervertir más la ley de Dios. Y estas son las consecuencias de lo que el pueblo está pagando, y Daniel no es responsable sobre los actos de los reyes y los antepasados y sus padres, pero pide perdón por ellos. Ahorita vamos a ver eso más a fondo. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, que hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Es decir, Señor, tú hiciste justicia, y al hacer justicia es castigarnos a nosotros, y por eso somos vergüenza. Daniel está reconociendo esto. Imagínate 65 años en un reinado de aislamiento, de desolación tremenda, y seguir esperando la promesa del Señor. 70 años, son muchos años. Muchos años para poner a nuestros hijos a prueba, a luchar con ellos. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. Oh Señor, muestra la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. No porque han pecado contra ti, porque hemos pecado contra ti. Y algo que Daniel hace, Daniel toma la postura, toma la posición como líder espiritual, como representante del pueblo de Dios ante Dios. O sea, él se enfrenta en esta oración a Dios y dice, ¿sabes qué? Yo me echo el paquete, Dios. Yo voy a pedir perdón colectivamente por mi gente. Y ciertamente habían algunas cosas también personalmente que Daniel, me imagino, estaba confesando al Señor, pero también estaba haciendo algo lo que un líder espiritual hace. Y me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que como líderes espirituales hicimos algo así? Hace unos días, mi esposa no estaba ocupada y yo estaba con Cristian. Y el Señor me quedé con este pensamiento y empecé a orar por Cristian. Señor, perdónanos, perdona a nuestra familia, porque hemos pecado contra ti. Porque hemos a veces tornado o hemos una apatía que hemos tenido hacia ti. Y estaba yo confesando todo. Y es bien raro porque estoy implicando a mi esposa y a mi hijo. Normalmente las confesiones son muy personales. Y en eso sale mi esposa a los, 5 minutos. Me dice, ¿sabes qué? Me gustó cómo oraste. Y eso me impactó mucho. Porque incluso hasta pensé, si me escucha Cristina, se va a agüitar o no se va a decir que yo la ando implicando en estas confesiones como pecadora o algo. Que obviamente somos, fallamos. Moisés hizo algo muy similar. En Números capítulo 14, cuando hubo un reporte de los 2 espías y 2 solamente trajeron un buen reporte y los otros 10 muy mal reporte, se hizo un reburuna en la congregación, en la asamblea israelita, y estaba la gente enojada y diciendo, ¿sabes qué? ¿Para qué nos trajo aquí Dios? Y se rebelaron muy feo contra Dios y contra Moisés y contra Aarón. Y fue Moisés entonces delante del Señor a pedir por su pueblo, a orar por su pueblo. Y cuando oramos con fuego, oramos, es que pedimos confesión de pecados, pero también algo como líderes creo que debemos de orar por nuestra familia, nuestra gente. Aunque no somos responsables de las acciones de ellos, pero hay algo muy bonito, espiritual, significativo, representativo, de ir y ponerse en la brecha y decir, Señor, ten misericordia de mi familia. Yo lo absorbo, perdónanos. Eso requiere mucha humillación, mucha humildad y un corazón bien contrito. Y creo que es un patrón muy bonito de vez en cuando ejercer. Sigue adelante y versículo 10 dice, no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. No hemos seguido sus enseñanzas. Versículo 11. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley, todos. Porque cuantos todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno solo que no ha pecado en contra de Dios. Dice, todo Israel la ha transgredido. Dice
Dice, por eso han sido derramadas sobre nosotros las maldiciones y juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. En esa porción que le digo de Números 14, Moisés se pone delante del Señor y dice, Señor, tú eres grande en misericordia y lento para la ira. Y empieza Moisés a hablar con el Señor y dice, Señor, dice, yo sé que tú no vas a dejar nada impune. Tú vas a castigar y no vas a dejar lo culpable inocente y vas a tratar hasta la tercera o cuarta generación. ¿Y qué es lo que vimos a través de 70 años de este cautiverio? Que Dios trató con 3 o 4 generaciones fácilmente. Y eso es lo que está haciendo memoria Daniel de ello. Daniel tiene un repertorio muy bueno en las escrituras. Hay varias cosas que él está aludiendo, está señalando a través de su oración. Está hablando del pacto que Dios tiene con su pueblo. Está hablando de las transgresiones que vimos al final de 2 Crónicas capítulo 36. Ver la indiferencia de los reyes, de la tribu de Judá. Está viendo que Moisés fue un líder que se presentó delante del Señor para presentar y confesar los pecados de su pueblo. Él está haciendo lo mismo. Está viendo que lo que dijo Moisés se llegó a cumplir, que Dios sí trató con su pueblo de esa manera. Versículo 2, y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, como está escrito en la ley de Moisés. Versículo 13, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y Él ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Pero el Señor es grande en misericordia. Y oramos con fuego cuando pedimos conforme a sus propósitos. Es el otro punto que le quería decir. Es lo que vemos del 15 al 19. La base de la escritura, la documentación, la profecía de Jeremías, 70 años. Él ya ve que el tiempo se acerca. Y algo que me hace muy interesante es que Daniel no solamente dijo, ok, pues 70 años, pues ya no tardan en llegar. No, eso lo puso a orar más fervientemente. Y yo creo que como pueblo, cuando Dios nos ha hecho una promesa, ya sea personalmente o cuando vemos algo en la escritura, nos debe de instar, nos debe de provocar, de orar y no de volvernos pasivos, sino activos. Y algo que me gustaría decir es que aunque Dios es soberano, y Él es soberano y tiene control sobre todas las cosas, pero el Señor ha instituido el sistema de la oración para llevar a cabo su voluntad con nosotros. Y nos hace partícipe de ellos, a ti, a mí, a nosotros, todos nosotros. Y es bien importante que aunque sepamos que algo esté decretado, es importante orar sobre ello. Porque cuando oramos con poder, con fuego, el Señor se mueve. Versículo 15 nos dice que, y ahora Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Sacarlo de esclavitud, reconociendo, ¿sabes qué, Señor? Tú nos sacaste de esclavitud y andamos en este asunto otra vez. Apelando otra vez a lo mismo. Señor, ¿sabes qué? Nos quedó claro el mensaje. Señor, perdónanos. Esto es Daniel por su pueblo. Nos quedó súper claro, Señor. Y ves, está reiterando diferentes aspectos a través de la escritura que señalan a este punto en la historia. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apartes ahora tu ira y tu furor de tu ciudad. Versículo 16, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestro padre Jerusalén y todo tu pueblo son oprobio de los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor de ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invocas tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Eso me da una porción de la escritura que me encanta mucho, me la enseñaron de pequeño, 2 Crónicas 7:14, y esto es después de algunas actividades con Salomón, y dice la escritura, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y eso es la escritura que Daniel está apelando en estos momentos. Señor, ya pasamos el tiempo del castigo, ya vamos cerca. Señor, haz algo poderoso. Señor, nos arrepentimos, te pedimos perdón. Y sabes que, Señor, ahora sí te estamos pidiendo con mucho, mucho amor y la verdad, y queriendo mover tu corazón, porque sabemos que está documentado que ya viene este final. Y eso no nos da ningún motivo para ser pasivos, al contrario, somos activos y fervientes en oración. $65, imagínense eso. 65 años y imagínense esperar una promesa 70 años. Nosotros 10 años esperamos que Dios obrara para que viniera mi hijo y me estaba muriendo. Imagínense 65, 70 años de una desolación tremenda. Pero Daniel no perdió. Daniel no perdió la paciencia, no perdió el enfoque. Y él estaba atento de los días, de los años. Y en verdad, si nos ponemos a pensar, él estaba yendo muy bien. Él había encontrado favor delante de Dios de una manera muy especial. Estaba vestido de púrpura, tenía posición alta. El Señor le había dado mucho, mucho favor en ese pueblo, dentro de un pueblo muy pagano. Hasta entró el otro imperio, encontró también favor con Darío. Pero eso no era suficiente para él. Lo terrenal no era lo suficiente. La comodidad terrenal, la comodidad política no era lo suficiente. No era el propósito por el cual el Señor lo tenía allí. El propósito era que cuando era el tiempo designado, que se levantara como líder espiritual de su pueblo. 65 años se demoró eso. No pierdan fe, hermanos. Yo no sé cuál es la situación en la que se encuentren, pero no pierdan esperanza, no pierdan noción del tiempo. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y eso me lleva a la última porción de esta lectura, es de que cuando oramos con fuego, Dios se acerca. Oramos con fuego cuando está basado en escrituras, cuando estamos adorando, le damos su lugar al Señor y en torno estamos conscientes de nuestro lugar y nos confesamos y con palabras sinceras. Y pedimos conforme a sus propósitos. De cierta manera, al final, Daniel como en esta oración como que demanda de parte de Dios casi, Señor, ya escúchanos. Pero porque lo que está pidiendo es conforme a los propósitos de Dios. Y una de las cosas es que cuando oramos con fuego, cuando oramos con esta intensidad, con estos patrones, el Señor se acerca, hermanos. Incluso en Santiago nos dice, acerquémonos para que Él se acerque aún más a nosotros. ¿Y cómo se acerca el Señor? Aquí lo vamos a ver, versículo 20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado. Entonces como que después de todo estaba documentando Daniel y se estaba haciendo memoria. Yo andaba orando, yo andaba en medio de todo esto de confesión, de mi petición, de mi adoración adelante del Señor Todopoderoso. Dice, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de Dios, dice, y versículo 21, todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, refiriéndose al capítulo 8, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Esa horario era como entre 3 y 4 p.m. ¿Y sabes qué es lo interesante de esa porción de la ofrenda de la tarde? Era cuando se ofrecían sacrificios. Pero no había sacrificios. Estaban en tierra de desolación. Solamente se quedaron con la costumbre de llamarle la tarde de la ofrenda. 65 años no poder dar un sacrificio a Dios. Imagínense eso. No había adoración, no había una sinagoga, no había un lugar de reunión para servirle. Nomás los recuerdos quedaron. Y eran como las 3, 4 de la tarde. Que estaba Daniel, pero enfocado, metido en su oración, cuando el Señor se le acerca a través de Gabriel. Y eso es lo bonito, hermanos. Cuando somos sinceros en nuestra oración, wow, y estamos orando conforme a sus propósitos,
Dios se acerca. Y ahí nos queda la historia. No solamente se acerca, sino vemos que también Dios habla. Y eso es bien, bien especial para el que está esperando una palabra de parte de Dios. Versículo 22. Me instruyó, habló conmigo y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría e entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden. Incluso la orden tiene que ver con una voz, una palabra. Se mandó la señal en el cielo. Imagínense tener una oración que corrompe los cielos, que corrompe los ámbitos divinos de esa manera especial. Que tú estás orando y el Señor dice: ¿sabes qué? Hay que atender a mi siervo allá. Esas son las oraciones que corrompen los cielos. Eso es lo que estremecen los cielos. Y estaba Daniel todavía en media oración cuando Dios le manda el mensajero, le manda a Gabriel y se lo manda de manera corporal. O sea, está ahí presente. Es decir, que en el versículo 8 y 7 lo vio, pero en medio de la visión. Pero él está aquí orando y se le presenta. Y esa es la visión que nace de una oración. Las otras visiones Dios específicamente trata con Daniel sobre ellas. Pero esta visión es una contestación a una petición, a contestación de una oración de Daniel. Y es lo que hace bien especial lo que le va a revelar. Incluso hasta el capítulo 6, Daniel no documenta haber tenido visiones. Todas las visiones y sueños él las ha estado interpretando. Pero ahora el sueño y la visión es personalizada para él, de parte de Dios, como contestación a una oración súper sincera. Por eso es bien importante cuando oremos que la verdad nos demos nuestro tiempo para ser intencionales. Yo les voy a confesar, yo a veces no soy de lo más intencional. Recuerdo una vez un hermano que platicaba que llegó a la iglesia a orar y llegó y dice: Padre, gracias por estos alimentos. Venía tan automático el asunto. A veces me ha pasado a mí, estoy orando en la noche, en la cama, acostado por mi familia, y me quedo dormido. Ya ni termino la oración. Pero la verdad que algo que me retó mucho esta semana es ver el poder de la oración. Cuando somos sinceros, cuando nos confesamos, cuando adoramos, cuando pedimos conforme a sus propósitos, Dios se acerca, Dios habla y algo bien especial, Dios revela. Y es cuando le habla y le dice: mira, al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado, eres muy amado. Un corazón contrito y humillado el Señor no echa fuera, es muy estimado para el Señor. Y cuando oramos con esos patrones, movemos el corazón de Dios. Ahora que he sido padre y tengo a mi hijo, cuando mi hijo me pide ciertas cosas de cierta manera, sí me mueve el corazón. Y yo soy bien duro. ¿Qué más nuestro Padre Celestial, que es perfecto y justo? Y se pone atención a la orden y entiende la visión. Y aquí, aquí no les quiero romper el corazón, pero les voy a ser muy honesto. En esta visión no tengo una postura definida. Estos versículos son de los más debatidos en la historia de la Escritura, en la historia de la teología. ¿Qué significan las 70 semanas que vamos a leer? Leámoslos y le doy yo más o menos a dónde arribé, qué es mi approach, cuál es mi entendimiento de ello. Cuando Daniel empieza la oración, él quiere saber cuándo se acaban las 70 semanas. Que no, o sea, cuándo podemos salir de aquí y ya. Y algo bien interesante es que dice en la historia que de pronto Daniel nunca salió de Babilonia o del gobierno medo-persa. Ya era muy grande en edad, muy avanzado para hacer el viaje. Pero estaba pidiendo por su pueblo, un remanente que estaba todavía esperando. Pero lo que Dios le revela, lo que Dios le habla, no solamente tiene que ver con los siguientes 3 a 5 años o de pronto los siguientes 50 años en lo que se demora en restaurar el templo, las murallas, las paredes, todo lo que Nehemías, Esdras tienen que ver en ello. Tiene que ver mucho más en tiempo. Trasciende todo eso. Entonces, al parecer, la visión que le da el Señor a Daniel no tiene que ver con los siguientes 5 años, tiene que ver más bien como con los siguientes 3000 años.
70 semanas han sido decretadas. Incluso en el original no son semanas, dicen 70 sietes. 70 por 7, 7 son una unidad muy conocida en el idioma hebreo, y a veces 7 pueden ser días, años o meses, pero al parecer pues podemos ver en el contexto que estábamos esperando los 70 años de Jeremías. Entonces el contexto sería en 70 por 7 años, que luego con la tradición de la iglesia se ha convertido en semanas, pero en verdad son 70 por 7 años. Y se han sido decretados, o sea, ya están hechos, ya están destinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. Y 72 semanas volverán a ser edificadas con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Una de las cosas es de que aquí en este pasaje se pelean de las más grandes mentes teológicas. Y no lo digo como una excusa, como que no debemos de entender esto, sino para dar un poco de perspectiva, que es difícil entender algunas de estas cosas, y por eso, de cierta manera rara, se invite el desacuerdo, porque hay gente que tiene diferentes puntos de vista en ello. Algunos tienen la escuela de pensar de que son años simbólicos, que no son literales. Creo que se valen algunas razones, pero yo estoy más inclinado que sí son años literales, porque son muy específicos las numeraciones que da el ángel a Daniel. No le dice, mira, un cacho de años acá, un cacho de semanas acá. No, le dice, aquí son 7, aquí son 62, y aquí está la última, y luego en esa última es la parte por mitades. Entonces es muy específico. Al parecer cubre como un 490 años, 70 por 7. Saca una calculadora, son 490 años. Entonces, a veces querer pelear con los números, donde nos metemos en diferentes teorías o interpretaciones del texto. Y algo bien interesante es que Daniel no dice nada después de esto. En los capítulos anteriores por lo menos decía que él tenía miedo, tenía angustia o algo, pero aquí nada. Pero lo único que me queda bien claro es que sí lo entendió, porque esa fue la orden de Gabriel, que la tenía que entender. Otra cosa también es de que son 3 intervalos de tiempo, 7, 62 y 1, para completar las 70 semanas. A lo que vemos es cronológico, van en una orden. No sé si son continuos, o sea, los 490 años corridos, pero sí van en orden. Pero si es continuo o no continuo, creo que se abre para el debate. Pero lo que me queda claro es que sí son años literales y tiene una cronología que seguir. Incluso una porción allí en el capítulo 9, versículo 24, me gusta mucho cómo dice, y sobre tu santidad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía. Y eso va a ser al final de todos los tiempos. Y de cierta manera podemos experimentar algo de ello ahorita a través de la persona de Jesús, en el cual ha vencido al pecado, ha expiado la iniquidad, ha terminado con el pecado en una manera posicional, pero a través de la tabla del tiempo natural todavía está por verse muchas cosas. Y hablaba yo con Pastor Ryan, el pastor principal de la iglesia, hablamos por más de media hora. Le digo, ¿sabes qué? Yo no sé qué postura tengo. Le digo, ¿sabes qué? Me dijo, no pasa nada, dice, es difícil. Digo, yo la verdad ando luchando con el texto. Una de las cosas que podemos ver, que de pronto lo único que yo veo aquí que Jesús habla en el Nuevo Testamento, que puede relatar al final de esa semana 69, pero de todos modos estamos como entre esa semana 69 y 70, al parecer.
Una teoría que escuché que me gustó mucho dice que a través de 2000 años, de cuando Dios habló con Abraham, al tiempo de Jesús, dice, Dios trató con el pueblo judío y algunos gentiles se salvaban a través de ella. Y ahorita en estos últimos 2000 años, dice, Dios está tratando primordialmente con el pueblo gentil y algunos judíos se siguen salvando a través de los tiempos. Entonces como que se voltea un poquito la balanza. Esa es una teoría que estaban un teólogo compartiendo, se me hizo muy interesante. Pero una porción de la escritura en Mateo 24 dice están los discípulos con Jesús y están como los discípulos muy impresionados con la estructura del templo. Y le quieren como mostrar el edificio a Jesús, y Jesús voltea a ver y dice, de hecho te digo que esto va a ser derrumbado y no va a quedar ninguna piedra sobre otra. Y eso no se cumplió hasta en el año 70 con el rey Tito, cuando entró y destruyó Jerusalén. Entonces algunos teólogos dicen que por lo menos ahí se confirmó o se llenó o se cumplió esa última porción de la semana 69 de la inundación. Pero definitivamente algo para seguir estudiando, y discúlpenme que no les tengo una postura definida, pero lo único que sí sé es que la escritura apunta hacia Jesús, hacia la persona de Jesús, y Jesús viene. Y Jesús sí viene, hermano, y viene pronto. Maranata, ese es el mantra cristiano evangélico nuestro, que nuestro Señor viene pronto. ¿Cómo y dónde y cómo se va a realizar? No sé. Pero creo que para el práctico diario vivir, creo que por eso me enfoqué mucho en la oración, de cómo orar, cómo ser oradores, cómo estar listos para su venida. Ya la escatología no es mi fuerte. Ciertamente me enriquecí mucho en este tiempo, aprendí mucho sobre ello, pero sé que el Señor viene. El Señor siempre tiene un plan, así como tuvo un propósito para su pueblo Israel, también tiene un propósito para nosotros. Una de las cosas que puedo apuntar este pasaje hacia la persona de Jesús para ya terminar nuestro tiempo, nuestro mensaje, me quedé pensando, digo, Señor, ¿cómo apunta eso hacia ti? ¿Cómo leemos todo esto y cómo nos apunta hacia Jesús? Y batallé mucho con eso, luché mucho con ello, y pues uno de ellos es que en las 62 semanas, ¿quién es nuestro Mesías? ¿Quién es nuestro príncipe? El Señor Jesucristo. Incluso ahorita que nos acercamos a la fecha de Navidad, hablamos de los 3 reyes magos, que no, que ni son 3 ni son reyes, pero son magos, son astrólogos, y ellos vienen de la tierra de Babilonia, que tienen información sobre lo que ha escrito Daniel. Entonces todo esto que Daniel ha hecho a través de 65 años, esto no es en vano. Incluso queda tanta documentación de ellos en el pueblo babilónico que ellos siguen transmitiendo esa información a través de su descendencia. Y es por eso que estos hombres vienen del este. Y cuando vemos la historia, vienen de la tierra de Babilonia. Son del Medio Oriente. Y eso me dice que si una persona, si un pueblo que no es el pueblo de Dios conoce los tiempos, ¿qué más nosotros como pueblo de Dios debemos de conocer los tiempos? Y dice que vinieron y adoraron al Señor. Le trajeron regalos, todo ese tipo de cosas muy bonitas, que vamos a ver conforme las semanas. Pero a lo que voy, que apunta hacia la persona de Jesús, que Dios ha sido claro a través del Antiguo Testamento que su Hijo viene. Y hay un propósito bien poderoso a través de la persona de Jesús. Un propósito eterno, un propósito incomparable. Lo otro también, que creo que va a calar mucho, es de que Dios va a tratar con nosotros. Y me quedé pensando como en Josías, en estos reyes, en 2 Crónica 36, y ver una persona como Daniel sufriendo por causa de ellos. 3, 4 generaciones después. Y digo, Señor, yo creo que como tu pueblo queremos dejarle un legado a nuestros hijos. Queremos dejarle un legado a nuestros nietos. Queremos dejarle un legado a nuestra comunidad. Que si ellos se pierden es por ellos, pero no porque pagan las consecuencias de uno, o por las malas enseñanzas o los malos ejemplos de uno. Y creo que eso es lo que me desafió a través de que, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero que Cristian tenga algo que decir, que yo no hice las cosas conforme a ti, que yo no me torné a ti cuando era necesario, que yo no me vestí de silicio y ceniza cuando era necesario, que yo no confesé cuando era necesario, cuando no pedí conforme a tus propósitos cuando era necesario, sino que Él vea que cuando
Oramos al Señor que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vean que cuando nos acercamos al Señor, oramos al Señor, Él se acerca, Él habla y Él se revela de una manera poderosa a nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y eres lento para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Y te damos gracias por tu Hijo, quien tú has provisto, lo has enviado para que a través de Él tengamos vida eterna, el que pone un final a todo el sistema sacrificial y nos podemos entrar con denuedo al lugar santo por tu nombre, por tu trabajo, por lo que tú has hecho, Señor, por tu obra. Y Señor, queremos ser un pueblo que camina detrás de ti. Queremos ser un pueblo que nos tornamos de nuestros malos caminos, de las tentaciones, de las muchas cosas que nos quieren entretener en el mundo y nos queremos tornar hacia ti. Queremos vivir vidas santas, vidas que te agraden, vidas que te honren, vidas que siguen ampliando tu nombre, Señor. Úsanos, trata con nosotros, ten misericordia de nosotros. Y si en algo hemos sido falto, perdónanos, Señor. Queremos amarte, seguirte, orar, tener devoción contigo con todo fervor. Porque nada en este mundo importa más que tú. Te lo pedimos con corazones contritos, humillados, reconociendo tu poderío y que tú eres grande y temible. Todo eso te lo pedimos en aquel que había de venir, que vino, quien es, quien fue y quien será. Cristo Jesús, nuestro Señor, Redentor y Salvador único.